El tema que trataremos tiene que ver con el futuro de muchos de nosotros, nuestros familiares, colaboradores y del país en general. Mirar hacia adelante no es algo nuevo para ALDE. Quizás hoy suene muy actual y muy moderno hablar de sustentabilidad o de poner las personas en el centro de nuestra actividad, que significa ponerlas en primer lugar en nuestras decisiones. Pero para ALDE esa modalidad tiene ya 70 años, porque forma parte de su misión desde la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. La reforma a la seguridad social es uno de los tantos aspectos que hacen al futuro próximo del mundo del trabajo y la producción. De la forma que continúe la seguridad social dependerá la sustentabilidad del sistema, el retiro jubilatorio y su retribución, el aporte de los trabajadores y el aporte que el Estado deba realizar. Creemos también que tendrá relevancia en la creación y mantenimiento de fuentes de trabajo, entre otras cosas. En este tema están en juego valores relevantes para la sociedad y particularmente para ALDE. Valores como el bienestar de las personas, la justicia social, la solidaridad y el bien común. Por eso decimos que cuanto más informados estemos sobre el tema, mejor fundada será la opinión para dialogar. Los dirigentes de empresa no podemos mirar desde afuera las etapas que siguen al proceso de reforma, más allá de que corresponda a los dirigentes políticos la toma de decisiones. No podemos quedar fuera, pues somos actores involucrados en generar emprendimientos que sean sostenibles, que generen empleo y oportunidades laborales, que deben asegurar, mediante un adecuado sistema previsional, el retiro de los trabajadores. La reforma y el proyecto generan posiciones, diferencias en la opinión pública y en ámbitos privados. Y es por eso que además de tener opinión formada, también es necesaria la capacidad de diálogo para que la reforma sea una oportunidad de construir en común, no un factor de división, sino un encuentro para construir juntos en un tema relevante para el futuro de nuestro país. Tenemos que ser conscientes que estamos construyendo uno de los pilares básicos de una sociedad moderna y basada en justicia social. Para ilustrarnos hoy, están con nosotros Guillermo Alves, que es economista principal en la Dirección de Investigación Socioeconómicas del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, experto en sistemas de pensiones y salud en la región latinoamericana. Y Rodolfo Saldain, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que elaboró el diagnóstico y las recomendaciones para la reforma del sistema previsional en Uruguay. Muchas gracias, Alves, muchas gracias, Saldain, por estar hoy aquí con nosotros. Ellos dos harán una exposición y luego tendremos un espacio para preguntas. Adelante, Saldain. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Rosario. Como decías tú, el tema de seguridad social en el Uruguay es un tema absolutamente crucial. Esta imagen, es decir, creo que lo simboliza de la mejor manera. La ley número 1 del Uruguay, es decir, antes de la Constitución del 30, de 1830, ya era una ley que tenía que ver con seguridad social. E incluso más, podemos rastrear un poco más atrás y vamos a estar encontrando también normas anteriores a la propia Constitución de 1830 que refieren al tema. El proceso de reforma que hemos venido siguiendo tuvo una primera etapa en la Comisión de Expertos, como tú mencionabas, que funcionó de noviembre del 2020 a noviembre del 2021, es decir, un año. La comisión tuvo en ese periodo 51 sesiones plenarias, es decir, con todos sus miembros y su secretaría técnica y secretaría ejecutiva. Pensemos que en el año tenemos 52 semanas. Al mismo tiempo tuvimos 75 sesiones en grupos de trabajo, recibimos en audiencias 84 organizaciones e hicimos 34 eventos de perfil académico. Realmente fue un tour de force muy, muy fuerte,
y diríamos que un subproducto de la pandemia de alguna manera nos ayudó a eso con la generalización de herramientas como esta en la que estamos haciendo este seminario, este evento en el día de hoy. Todas las actividades de la comisión, o casi todas ellas, están en el sitio web de la comisión y en el canal de YouTube buena parte de los eventos de perfil académico. Hay solo algunas excepciones, porque así fue solicitado en su momento, y en particular recuerdo los 4 eventos con las organizaciones suecas que estuvimos analizando y realizando. El trabajo se concretó en estos 2 informes, que están disponibles en la web de la comisión, el informe de diagnóstico y el informe de recomendaciones. ¿En qué etapa estamos ahora? Bueno, como ustedes saben, el proyecto hace un mes y algo fue lo que los abogados diríamos, fue puesto de manifiesto, fue puesto en consideración de toda la ciudadanía como anteproyecto para la recepción y estudio de propuestas, y así lo hemos venido haciendo en estas semanas. Y seguramente a partir de la semana próxima vamos a estar entrando en una etapa de definición de lo que va a ser la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo para el posterior tratamiento parlamentario. ¿Cuáles son los fundamentos de la reforma? Fundamentalmente, esta reforma tiene un fundamento demográfico. La población del Uruguay cae, se reduce, y se reduce ya. No es algo que vaya a estar ocurriendo en el futuro. La gente de mi generación, cuando íbamos a la escuela, se decía que en el Uruguay éramos aproximadamente 2,5 millones, y bueno, vamos camino a ser nuevamente 2,5 millones, con algunas diferencias en cuanto a cómo se estructura esa población. Esto es un dato que tiene como principal origen el derrumbe en el número de nacimientos. Si nosotros tomamos un periodo que va de la anterior reforma, en el año 95 a hoy, el número de nacimientos ha caído dramáticamente, de casi 59.000, estamos en algo por encima de 34.000, en una tendencia que todavía no sabemos si se va a detener o va a continuar. Después de una meseta del orden de una década con una tasa de fecundidad femenina de casi 2 hijos por mujer, estamos hoy con una tasa de fecundidad que está en el orden de 1,3, 1,4, y en esto hay que destacar que los demógrafos nos enseñan que la tasa de reposición demográfica es del orden de 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Esto es un dato y que no tiene un juicio de valor detrás, pero que sí es absolutamente importante o determinante para lo que es el diseño de las opciones de reforma de la seguridad social. La pirámide demográfica, que en la década del 90, cuando la anterior reforma tenía la forma de una especie de como un Ricardito, ya no era propiamente una pirámide, pero bueno, decir, bueno, vamos camino a tener una pirámide casi que invertida en los próximos 40, 50 años. Todo lo que está por encima de la línea roja, de la de más arriba, somos la población de más de 65 años, que bueno, hoy tenemos un número bastante más grande que en el 90, pero mucho más chico que el que vamos a tener en un futuro realmente muy próximo. Y en ese contexto, el sistema previsional viene teniendo un desempeño muy bueno en algunos elementos, por ejemplo en cobertura de la población mayor. Prácticamente algo más del 90% de todo uruguayo mayor de 65 años tiene cobertura previsional o se encuentra en actividad. Eso es un valor absolutamente excepcional en la región, y también es absolutamente excepcional en la región la cobertura de la población trabajadora, que supera el 80%, o está en el orden del 80%, incluso con la buena noticia que la recomposición del empleo post-pandemia ha sido en el sector formal de la economía, por razones que seguramente en breve tendremos algún estudio que nos pueda orientar qué es lo que pasó
donde lo que toda la literatura decía, que seguramente la recuperación del empleo iba a estar muy marcada por la situación de informalismo, pues bien, eso no ha sido así en el caso uruguayo. Por lo tanto, tenemos dos grandes valores a mantener. Es decir, una gran cobertura poblacional por un lado, de la población mayor, por otro lado también de la población en edad activa. Sin embargo, tenemos algunas debilidades fuertes. Y la debilidad central es la situación de la población, de la sustentabilidad financiera. El nivel de gasto público que Uruguay está llevando por delante realmente es un nivel de gasto creciente y un nivel de gasto que crece, es decir, en concordancia con una, digamos, población, o al mismo tiempo que la población en edad de trabajar se reduce. Recién acá estamos viendo lo que es la tendencia del nivel de gasto y por el otro lado lo que es la tendencia de la población en edad laboral del Uruguay. Eso lo que marca es que el tamaño, el peso de la mochila o los adoquines que estamos poniendo, si no tomamos algún tipo de medidas sobre las nuevas generaciones, es realmente muy, muy importante. La línea verde nos muestra que el único estrato de la población, el único corte de la población que crece es el de nosotros, los mayores de 65 años, mientras que la población joven, es decir, niños y jóvenes, realmente tiene una muy fuerte reducción, acompañada en muy poco tiempo por también una reducción de la población en edad laboral. En ese contexto, ¿cuáles son los objetivos de la reforma? Fundamentalmente, la reforma tiene 5 objetivos, podríamos hablar de estructurarlos de muy diferente manera. Por un lado, adecuar el sistema a lo que es la dinámica demográfica que acabamos de ver en grandes líneas, asegurar la estabilidad y sustentabilidad financiera, y esto es algo que debemos hacerlo lo antes posible, porque en la medida en que se demore la toma de medidas, se reducen los instrumentos que se pueden estar utilizando. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con situaciones como de la caja de profesionales, que bueno, está en una situación realmente de crisis muy, muy severa y donde los instrumentos disponibles son cada vez menos, y realmente eso es un problema fuerte en materia de diseño de la política pública. Un tercer elemento, tercer objetivo, tiene que ver con mantener los niveles de cobertura y beneficios. En materia de beneficios, si bien siempre es posible mejorar o siempre es difícil poder decir que estamos con niveles que son buenos o adecuados de beneficio, las dos grandes formas de valorarlo, que son la incidencia de la pobreza en las personas mayores por un lado y la tasa de reemplazo por el otro, marcan que Uruguay tiene un desempeño realmente bueno en la materia. La incidencia de pobreza entre las personas de 65 o más años de edad es del orden del 2%, y ha sido constante en ese orden de valores durante ya bastante tiempo, mientras que contrasta fuertemente con lo que es la incidencia de la pobreza en la población infantil y joven, donde se ubican prácticamente 10 veces más, en el orden del 20%. Por otro lado, el porcentaje del salario asegurado, que es sustituido por los beneficios contributivos, tanto del pilar de reparto como del pilar de ahorro individual, están aproximadamente en el orden de un 60%, con mucha heterogeneidad según el sector de afiliación, pero esa es una media que está, digamos, en el orden de los países de la OCDE, por lo tanto, diríamos que es también un valor razonablemente adecuado para las potencialidades y capacidades económicas de la República. En cuarto lugar, el sistema previsional se integra en un mercado de trabajo que tiene una gran incertidumbre sobre el futuro. Si hay algo que está claro sobre el mercado laboral es que no sabemos muy bien cómo va a ser, y que de las pocas cosas seguras es que no va a ser un mercado laboral como el que fue característico de la segunda mitad del siglo XX, que va a tener muchos cambios y va a tener
elementos de incertidumbre muy importantes, con sectores de punta y pujantes, y otros que van a estar perdiendo capacidades de ocupación. Por último, el propio proceso de envejecimiento genera desafíos adicionales en dos áreas muy importantes. En salud, naturalmente, las personas mayores tienen un mayor consumo en materia de salud, y por lo tanto allí va a haber también elementos de estrés en materia financiera, a nivel individual, a nivel de las familias y a nivel de la colectividad en general. Y el segundo gran elemento es la dependencia de cuidados. Esta es para mí la principal contingencia social de este siglo XXI. En las dos puntas. En las personas mayores, naturalmente, porque, bueno, la forma tradicional en que los cuidados eran cubiertos a nivel de las familias ya no es viable. Tradicionalmente las familias eran más numerosas, generalmente había una mujer o dos mujeres que eran las que se hacían cargo del cuidado de los padres, de los abuelos. Pues bien, eso hoy ha variado porque ha variado el rol de la mujer en la sociedad y porque las familias tienen características muy diferentes a las que tenían 100 años atrás o 50 años atrás. Por lo tanto, allí probablemente vayamos a vivir un proceso similar al que se vivió con la seguridad económica en la vejez. En los siglos XVIII, siglos XIX, la seguridad económica en la vejez dependía también de la familia. La persona mayor estaba integrada en su núcleo familiar y era la familia la que proveía seguridad económica al mayor. Cuando se generalizó la urbanización, el desarrollo industrial, es decir, allí nacen las modalidades de seguro social, inicialmente en la Alemania bismarckiana, como sabemos, sobre la última parte del siglo XIX, con una muy rápida expansión, y probablemente la dependencia de cuidados siga una suerte parecida. Aquellos países que han envejecido antes que nosotros tienen ya modalidades de seguros sociales que atienden la dependencia de cuidados. Estoy pensando en países como Alemania, como Japón, como Países Bajos. Muchos estados en Estados Unidos también han venido desarrollando modalidades institucionales de atención financiera de los costos asociados a la dependencia de cuidados de las personas mayores. También es bien importante la otra punta, es decir, en la infancia, porque una de las características que van a tener las próximas décadas es que va a haber una reducción de la población en edad activa. Y uno de los sectores donde hay potencialidad de crecimiento del nivel de actividad laboral económica es en la mujer. Ahora, que la integración de la mujer a el mercado de trabajo requiere también que haya formas amigables que compatibilicen la vida laboral con la vida familiar o incluso la maternidad. Uruguay tiene desde hace unos años un esquema, yo diría que muy embrionario, de sistema de cuidados bajo un diseño que lo hace muy dependiente del presupuesto público. Es un diseño, diría que con un perfil muy similar al perfil español, diferente del perfil de los otros países que yo mencionaba al comienzo, y con niveles de cobertura muy disímiles. En lo que tiene que ver con las personas mayores, la dependencia de cuidados tiene un nivel de cobertura del orden del 5% aproximadamente, y diferente o muy diferente es con la niñez, donde el plan CAIF, que es una parte central del sistema integrado de cuidados, tiene una presencia mucho mayor, con un nivel de cobertura del orden del 40%, probablemente algo más de la demanda. También obviamente allí hay oportunidades naturalmente de mejora bien importantes. ¿Cuáles son los instrumentos que estamos pensando? Y bueno, un segundo sobre lo anterior, sobre dos aspectos de lo anterior. Un organismo internacional, uno de las instituciones financieras, me preguntaba por qué en el informe de diagnóstico dedicamos 2 anexos a temas
que no parecen propios de la reforma previsional. Uno, el sistema de cuidados. Bueno, y el otro, el sistema educativo. Claramente son dos temas que no son inherentes, o sobre todo el segundo, al sistema previsional, pero que es absolutamente central las capacidades productivas que va a tener esa población económicamente activa más pequeña, o esa población de jóvenes cada vez más chicos. Y bien sabemos que el desempeño de nuestro sistema educativo ofrece mucha oportunidad de mejora. Bien. Los instrumentos que estamos planteando para el logro de estos objetivos son fundamentalmente 4. Diferentes objetivos, diferentes instrumentos. Estamos planteando un núcleo del sistema, que es el que, diríamos, para decirlo de una manera gráfica y fácilmente comprensible, el sistema mixto, el régimen mixto que tiene el Banco de Previsión Social, con un pilar de transferencias entre generaciones, reparto, y un pilar de ahorro individual, obligatorio. Si bien me comprenden las generales de la ley, creo que Uruguay, cuando en 1995 se desmarcó de lo que era el estándar regional de ir hacia sistemas centrados en la capitalización individual y transitó hacia un sistema mixto de estas características, creo que fue una decisión de política pública que hoy podemos valorarla como altamente positiva. Si bien nos genera problemas el mantener un sistema de transferencias tan potente como el que tiene el Uruguay, prácticamente entre 10 y 11 puntos del PIB, eso contrasta mucho con otros países de la región que fueron por un camino diferente. Chile, por ejemplo, tiene aproximadamente 3 puntos del PIB involucrados en este tipo de programas. Ahora, también el nivel de cobertura nuestro y el nivel de beneficios es bien distinto. Yo he estado siguiendo, digamos, como probablemente todos los que estamos interesados en esta temática, la evolución chilena en la materia. Estamos muy expectantes de lo que va a ser la propuesta de reforma, pero la problemática chilena, y ellos están también mirando mucho la nuestra, ¿verdad? Es decir, diarios como La Tercera, La Segunda han estado sacando notas sobre el sistema previsional uruguayo. También algunos centros académicos chilenos han estado, bueno, conversando con nosotros sobre las características de nuestro sistema. Realmente los problemas son muy diferentes. El problema nuestro es un problema de sustentabilidad, fundamentalmente. El problema chileno es un problema de cobertura y suficiencia. Por eso el tipo de soluciones van a tener que ser muy diferentes. Aun cuando haya un área, un espectro, donde está bueno ver qué es lo que están pensando, sobre todo para lograr más eficiencia en el pilar 2. Pero realmente la problemática es muy distinta. Los instrumentos que nosotros estamos planteando son un eje en lo que conocemos como sistema mixto, con 2 componentes adicionales. Hacia la parte baja de la escala de ingresos, lo que va a llamarse el pilar 0, niveles mínimos de protección social, que tiene fundamentalmente 3 programas asociados, que hoy no los vamos a poder ver en detalle, pero bueno, podríamos profundizar en alguna pregunta si hago el caso, con un programa de prestaciones no contributivas clásico, que en Uruguay existe desde 1919, dirigido a la población en situación de carencia de recursos, y por otro lado, un programa de suplemento solidario que va a estar complementando o agregando a los beneficios contributivos un plus para aquellos casos en donde el esfuerzo contributivo de la persona no logre beneficios de una determinada cuantía mínima. De acuerdo con las estimaciones realizadas, aproximadamente en la mitad de las altas jubilatorias de futuro, ya plenamente operativo el régimen previsional, tendrían participación de ese pilar solidario. Y un último componente es un adicional a las pensiones no contributivas. Los estudios que se han hecho en este periodo nos han evidenciado que hay algunos miles, 2.500, 3.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas que tienen promedialmente 7 años aportados en la historia laboral. Esos años aportados en la historia laboral
a ese sector de la población, que es probablemente de los más vulnerables, porque son los que están en situación de carencia de recursos, ese periodo aportado hoy les vale cero. La idea es ponerlo en valor porque, bueno, que cada peso cuente es una guía que trata de orientar buena parte de las soluciones del anteproyecto. Por último, un pilar tercero, que es el cuarto instrumento del régimen, son regímenes voluntarios y complementarios. Y allí hay básicamente tres componentes que se están poniendo a consideración. Uno es formas muy fáciles y eficientes de ahorro voluntario, personal. La otra es un reorientar el gasto tributario que hoy está asociado al uso de medios electrónicos de pago, que en lugar de ir a consumo inmediato vaya en su totalidad o preferentemente hacia esquemas de ahorro de la persona. Y un tercer elemento que me consta que a nivel del empresariado es un elemento, digamos, que ha dado o que está dando que hablar, que es la posibilidad de introducir un esquema de lo que en la literatura se conoce como matching contributions o contribuciones ligadas o apareadas, producto de la negociación colectiva. Un peso pone el trabajador, un peso pone el empleador, y si el trabajador decide no participar, tampoco lo hace el empleador. Probablemente podamos ampliar sobre eso. Estoy un poquito ya en el orden, en el tiempo previsto. No quiero dejar de marcar algunos criterios rectores de la reforma. Uno primero, que me parece que es fundamental, que es el reconocimiento de los derechos generados y en curso de generación, con un proceso de convergencia de regímenes lo más pausado posible. Estamos planteando pasar de la actual pluralidad de regímenes a un sistema previsional común en un periodo de 20 años. La reforma del año 95 tuvo este cambio paramétrico en un periodo de 9 meses. No ha habido ninguno en el Uruguay con un periodo tan pausado, que hoy sería viable en el contexto del resto de las soluciones que están planteadas, en la medida en que no se demore esa reforma. Y un segundo elemento muy importante es el principio de igualdad. Es decir, hoy tenemos una muy marcada heterogeneidad y este principio de igualdad está inspirando todas las soluciones de la ley, que no implica no reconocer la existencia de diferencias, sino que implica aplicar lo que en derecho constitucional se llama el triple test, de que la diferencia sea legítima, que haya un sólido fundamento para esa diferencia y que el tratamiento diferencial tenga una relación de proporcionalidad con ese fundamento. A título de ejemplo, el tratamiento que se le está dando a la incapacidad o fallecimiento en acto de servicio de las fuerzas de seguridad no es el mismo que se prevé para el fallecimiento de un trabajador, de un jubilado, sino que hay un tratamiento diferencial allí en la medida en que se entiende que hay un muy sólido fundamento. Quiero referirme muy brevemente a la importancia del sistema mixto como pilar fundamental. Es decir, una parte de la seguridad económica sustentada en transferencias entre generaciones, pero no todo. ¿Por qué? Precisamente porque esas generaciones van a ser cada vez más pequeñas para sustentar un número cada vez más grande de personas mayores. Aquellos países que han envejecido antes que nosotros y los que mejor vienen llevando esa situación en materia de pensiones, que son países como Dinamarca, Países Bajos y otros de la zona norte de Europa, también Estados Unidos en buena medida, pero Estados Unidos no tiene una dinámica demográfica equiparable a la nuestra, tienen una parte muy importante de la seguridad económica en la vejez sustentada en regímenes de ahorro previo. Uruguay tiene administrado por las AFAPs aproximadamente 30% de su Producto Bruto Interno. Dinamarca, Países Bajos tienen prácticamente 200% de su Producto Bruto Interno en regímenes de capitalización individual. Eso les permite que el nivel de gasto público, vía transferencias entre generaciones,
sea en términos de el Producto Bruto Interno bastante menor que el nuestro, con sociedades bastante más envejecidas. Por lo tanto, mantener y mejorar la eficiencia de un régimen mixto es un elemento absolutamente central en el diseño. Y bueno, quedo por acá, Rosario, agradezco la oportunidad y seguramente con las preguntas podremos ampliar otros aspectos del anteproyecto que está a consideración de la población en general y que en breve se hacerá un proyecto con iniciativa parlamentaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, antes de pasar a Alves para que nos ilustre un poco, nos dé una visión más general de lo que está pasando en otros países, vos ya planteaste un tema que sin duda es bastante relevante para ALDE y que de hecho hemos hecho un evento hace poco y habla un poco del tema de las relaciones laborales que sean constructivas, no confrontativas. Y bueno, sí tengo que decirte que la primera pregunta que nos han formulado tiene relación con eso, así que ya lo voy a ir generando. Y bueno, lo que nos dice es que el capítulo 4 de los aportes provisionales acordados o conjuntos, que comprende los artículos 140 a 144, se establece que el aporte del tercer pilar se conformará, ese pilar que tú llamabas que eran régimen voluntarios y complementarios, se conformará con aportes negociados en el marco de convenios colectivos. Y aquí van dos preguntas, y uno es: el sector empresarial manifestó expresamente su posición, digamos, contraria a este nuevo motivo de conflicto con los trabajadores, y que puede generar distorsión entre empresas o sectores de actividad, ¿no? Entonces, nada, ya lo vamos visualizando, sabemos lo complejo que es negociar, y tenemos un factor que es externo sobre un tema que es la reforma, una reforma que es estructural. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se insiste tanto en que este elemento tiene que estar puesto digamos, expresamente en la ley? Y después lo otro es la gran innovación que tiene esta reforma, que tú ya lo has planteado, se dice que es la integración de las diferentes afiliaciones. Entonces la pregunta es: ¿no cree que esta propuesta contradice ese objetivo? Pues a la postre volveremos a tener trabajadores con jubilaciones más privilegiadas en función de la empresa en la que trabaje, el sector de actividad o la forma de agrupamiento que conforme. Es decir, si la relación, digamos, la relación laboral en ese sector es muy constructivo, bueno, habrá muchísimos más aportes al final en este tercer pilar y empezará a generar diferencias entre los distintos sectores. Entonces, antes de pasar a Alves, te voy planteando entonces esta pregunta. Bien, muchas gracias, Rosario. Sí, yo soy plenamente consciente que esto en el sector empresarial organizado hace ruido, y efectivamente desde el primer momento se manifestó una posición contraria, pero veamos el argumento por el que en el primer momento se manifestó una posición contraria. Era que la negociación colectiva, tal como está estructurada en el Uruguay, con un cierto rol del sector estatal en el ámbito de los consejos de salarios, era fuertemente cuestionada. Incluso hay, bueno, algún dictamen del Comité de Libertad Sindical de la OIT que lo ponía en entredicho a la regulación vigente. Eso intentamos contemplarlo en el anteproyecto, porque esto solo podría ser objeto de la negociación colectiva clásica, es decir, aquella que se da en el acuerdo directo entre empleador y trabajador, organización de trabajadores y empleadores. Solo afectaría a aquellas empresas que estuvieran expresamente de acuerdo y no habría ultraactividad, solo regiría en el periodo del convenio colectivo. ¿Por qué insistimos pese a la posición contraria? Bueno, en la formulación de una política pública, la posición de las partes interesadas es un elemento bien importante a escuchar, pero no necesariamente a recoger en su totalidad.
Si fuéramos a recoger toda la oposición al anteproyecto, no había anteproyecto, porque también la tenemos por muchos otros lugares. ¿Por qué pensamos que es importante que haya mayor ahorro en las cuentas de los trabajadores y ahorro voluntario y con posibilidades de liquidez bien diferentes del ahorro obligatorio? Es decir, son varias las razones. Tal vez la principal es que sea un elemento de prever tempranamente una longevidad especialmente incierta. Claramente nosotros no sabemos cómo va a evolucionar la longevidad, más allá de que en estos últimos productos del COVID ha habido, bueno, una especie de detente en el crecimiento de la esperanza de vida. Todo hace pensar que eso va a seguir creciendo y que va a seguir creciendo de una manera que es muy difícil de prever, porque aún en ausencia de cambio importantes del lado de la biotecnología, que es previsible que ocurra en un periodo no relativamente largo, realmente todo hace pensar que cada vez va a ser mayor la cantidad de años que haya que financiar. Una de las formas que a nivel del mundo en general se ha desarrollado para eso son modalidades de regímenes ocupacionales similares, de alguna manera, a lo que acá estamos planteando, bajo esta modalidad que es conocida, como les decía, de matching contributions, con una incorporación por defecto, pero la posibilidad de salirse si el trabajador no quiere. Esto no es muy diferente en la negociación colectiva a otros elementos que introdujimos en la ley en el año 95. Lo digo así en primera persona del plural, porque de alguna manera quedé repetidor de aquella experiencia del 95. Me tocó participar entonces y me toca participar ahora. En aquel momento se introdujo la modalidad, por ejemplo, de los tickets de alimentación, como forma de introducir elementos en la negociación colectiva. De alguna manera, este elemento puede jugar de una manera similar a aquel, pero con algunas ventajas, en nuestra opinión. En particular, la ventaja de que va directamente en beneficio de un mayor saldo de ahorro de las personas en una cuenta específica, que permita cubrir de mejor manera contingencias asociadas o próximas a lo que es la vejez. Por lo tanto, no lo vemos tanto como un motivo de conflicto, sino como un elemento más en la negociación colectiva y probablemente un elemento que permita solucionar conflictos. Me quedo por acá, Rosario. Bueno, muy bien, entonces esperemos que ese bien mayor que estás mencionando se dé y se pueda cumplir con esta visión. Bueno, le vamos a pasar entonces a Guillermo Alves para que nos dé una visión sobre la seguridad social más a nivel internacional de otros países. Adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias a ACDE por la invitación a participar hoy. Un gusto estar compartiendo el panel con Rodolfo, que bueno, ya son varios años de trabajo de la comisión y desde CAF venimos acompañando lo que es ese proceso, entendiendo que, bueno, que como vamos a argumentar hoy, es un proceso de reforma que es imprescindible para el país, y bueno, eso es lo que vamos a estar conversando. Antes de comenzar con el argumento en sí, quiero contarles que lo que voy a compartir con ustedes es fundamentalmente producto de un reporte que publicamos en el año 2020 desde el equipo de investigaciones de CAF, que justamente trató sobre los desafíos de los sistemas de pensiones y salud en América Latina y el Caribe en el contexto de envejecimiento y cambio tecnológico, dos grandes tendencias que afectan a todo el mundo, y el tema fundamental también en la región, no tan tendencia, pero sí más estructural, que es la informalidad. Yendo a los contenidos de la presentación, básicamente va a tener un punto fundamental, que es este fundamento principal de la reforma imprescindible, que es a lo que nos convocaban hoy, y después un segundo momento ya más
de Yapa, si se quiere, que son algunos aspectos extra ligados a la eficiencia y equidad que la reforma tiene la oportunidad de abordar. Por supuesto que es un gran desafío ir después de Rodolfo, que ya ha mencionado, la verdad, los temas de los que voy a hablar hoy, y por supuesto lo ha hecho muy bien. Quizá mi aporte puede venir por el lado, como decía Rosario, de dar esta perspectiva regional e internacional, y también quizá por el sesgo disciplinar de que soy economista, también van a ver que voy a ir bastante a los números de las cuentas públicas, que me parece que es donde está, voy adelantando, donde está el fundamento, ese fundamento principal, ¿sí? Al final del día es un tema de los números de las cuentas públicas. Voy a adelantar en una diapositiva cuál es mi respuesta a esta pregunta, que por supuesto no es innovadora y estuvo presente en la presentación de Rodolfo. ¿Por qué es imprescindible una reforma de la seguridad social? Porque Uruguay tiene un gasto público muy alto en jubilaciones y pensiones, eso ya es hoy y es una característica estructural, pero además ese gasto público va a ir en aumento. Entonces realmente la razón por la que Uruguay tiene que hacer esta reforma cuanto antes es reducir ese gasto a futuro. ¿Sí? Ese es el tema fundamental. Podemos después también, como les decía, hablar de otros temas de Yapa, y por supuesto cuando se hace un diseño de una reforma de esta magnitud hay que tener muchos otros aspectos en cuenta, pero lo fundamental que nos motiva a emprender este camino es justamente una razón de que hay que reducir el gasto. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, estamos en un momento en el cual ya está presentado el anteproyecto, con medidas muy concretas, con una riqueza de diseño muy importante, que adopta muchas innovaciones y estado del arte internacional, a nivel internacional sobre el tema de jubilaciones. ¿Por qué ir para atrás y ir tan al primer momento, ¿sí? y al tema de diagnóstico y de fundamento? Bueno, ¿qué pasa? Ya en estas semanas de discusión del proyecto, en el debate público en Uruguay, parece que por momentos hay posiciones que parecen olvidarse justamente de cuál es este motivo fundamental por el que se hace la reforma, que es contener el gasto. Entonces, si alguien dice, bueno, pero yo calculo todo el monto que voy a recibir a lo largo de mi vida como trabajador en relación a lo que aporté, y me da que baja. Bueno, sí, baja porque es realmente lo que hay que hacer. Y quiero también, esto tiene una segunda parte, este argumento, es que quizá atado a algunas de las cosas que también planteaba Rosario al principio, y también retomaba Rodolfo, sobre un motivo realmente de bienestar y de justicia social de esta reforma, que es que Uruguay, a la hora de pensar dónde están las necesidades de bienestar y de justicia social, no es justamente en las edades mayores, en las personas de mayor edad, sino que otra característica desafortunada, estructural del país, que no termina de solucionarse, es el sesgo que tiene el gasto social hacia los adultos mayores y en contra de las nuevas generaciones. Yo esa foto de los niños no la elegí para hoy, sino que son fotos que CAF nos da en la imagen corporativa que nos prepara, siendo un banco de inversión y desarrollo. Justamente los proyectos pasan por el bienestar de las nuevas generaciones, pero van a ver entonces que al final el motivo en mi impresión, en mi lectura, el motivo de esta reforma tiene que ver con el bienestar de esas nuevas generaciones, así que vino muy bien esta foto en este contexto. Pasando más al detalle, al desarrollo del argumento, podemos plantear un esquema conceptual muy simple, en el cual el gasto del sistema previsional surge de una cobertura, es decir, de una proporción de los adultos mayores que están cubiertos, que reciben jubilación o pensión, y del gasto que reciben cada uno de esos adultos mayores, y también el sistema va a estar caracterizado por una serie de ingresos que dependen de la proporción de aportantes sobre la población y la tasa de contribución. Sí, estas son las variables un poco que pueden resumir el juego de los grandes números económicos del sistema, ¿sí? Y como bien mostraba Rodolfo, yo no voy a profundizar por tema de tiempo, pero ya ha sido
muy bien documentado, y lo saben muy bien los uruguayos, por conocer su propia realidad, es que bueno, en Uruguay la cobertura de la jubilación es muy buena, es difícil encontrar personas mayores que no cobren jubilación o pensión. El gasto también luce adecuado en distintas métricas, y ambas variables consideradas explican ese dato que ya mencionaba Rodolfo, de que la pobreza de los adultos mayores de 65 años en Uruguay está en el orden del 2%. ¿Sí? Es mínima, es casi inexistente. Y entonces en esas dimensiones estamos bien. Donde hay un tema es en el lado del gasto, que como les decía es el tema fundamental. Y en este gráfico, que es parte de este reporte que les contaba, aparece el gasto de jubilaciones y pensiones, gasto público de jubilaciones y pensiones de Uruguay, que se ubicaba en el 2019 casi llegando a los 11 puntos del producto. Esto suma gasto del BPS y también jubilaciones policiales y militares. Y no es exagerado decir, basado en este gráfico, que Uruguay es de los países que más gasta en jubilaciones y pensiones del mundo, dado su nivel de envejecimiento. ¿Sí? Está muy por encima de esa línea azul que indica la relación promedio entre gasto y envejecimiento. ¿Sí? De alguna forma, de no tomar medidas, Uruguay va en el camino de esos países que aparecen ahí arriba, Italia, Portugal, que son los países que más gastan del mundo, ¿no? Entonces es un gasto público que hoy ya es muy elevado, ¿sí? Y trayendo esta perspectiva regional, también como decía Rodolfo, Uruguay se destaca en la región por ser, junto con Argentina, tal vez que depende de cómo se cuente el gasto, andamos parejos, son los países que más gastan, y en cambio la mayor parte de los países de la región están ahí abajo en esa nube de puntitos azules, con países que realmente gastan poco en pensiones, y no es que en el equipo de CAF nos guste decir que hay que bajar el gasto en todos lados. Cuando vamos a Chile o a Perú o a Colombia, lo que decimos es no, acá tienen que aumentar el gasto. Y así lo están procesando esos países, ¿no? Tienen problemas importantes de suficiencia en algunos casos, como en el caso de Chile, o en el caso de Colombia, problemas graves de cobertura. Y bueno, y ahí eso se arregla gastando más, ¿no? Pero bueno, ciertamente no es la situación de Uruguay. Y también, como bien decía Rodolfo, el siguiente paso es que ese gasto, que ya es muy alto hoy, va a ir aumentando como consecuencia del envejecimiento. Estas son las proyecciones que estaban disponibles en 2019 cuando cerramos el reporte. Como mostraba Rodolfo, los datos demográficos de los años recientes incluso hacen más seria la situación demográfica en cuanto al envejecimiento de Uruguay. ¿Por qué? Porque estamos viendo en los últimos años un descenso marcado de la natalidad, y eso va a impactar a futuro en estos temas también. ¿Y qué genera el envejecimiento? Por supuesto, más gasto en jubilaciones y pensiones, también, como decía Rodolfo, más gasto en salud y cuidados, y además, del lado de los ingresos, la proporción que recauda el sistema de jubilaciones como proporción del producto se va a ir reduciendo, ¿sí? Nosotros estimamos, en términos aproximados, que si uno suma el gasto extra en jubilaciones, salud, y lo que se puede gastar en cuidados, está con una base de 4 puntos extra de gastos sobre el PIB en 50 años en Uruguay, ¿sí? 4 puntos extra de gasto. Y por el lado de los aportes, la proyección que nosotros hacemos es que casi se llega a un punto menos del PIB de recaudación por concepto de aportes, que tanto trabajadores como patronales al sistema de jubilaciones, ¿no? Entonces, es una situación del lado de las cuentas del sistema muy compleja, muy complicada, y estamos hablando de números importantes, 4 o 5 puntos del PBI. ¿Sí? No es un tema para nada menor, partiendo, como les decía, ya de un nivel de gasto que ya es muy elevado. Y del lado del ingreso del sistema, ¿qué pasa en Uruguay? Bueno,
cuando uno mira cómo se financia ese gasto de jubilaciones y pensiones, que estuvo muy cerca de los 11 puntos del PIB, encuentra que los propios ingresos del sistema solo cubren la mitad de ese gasto. Entonces la otra mitad lo tiene que financiar toda la sociedad con impuestos, ¿sí? Y pensando en estas semanas, como les decía, cuando está la discusión sobre el anteproyecto, una reacción que a veces se ve es, bueno, ¿por qué en vez de bajar el gasto en jubilaciones, por qué no se aumentan los ingresos del sistema? Es una pregunta que a veces aparece. Y ahí mi lectura, mirando los datos de la región, es que cuando uno mira el régimen principal, que en Uruguay implica un 15% de aportes de los trabajadores, 7,5% de aportes patronales, es un nivel de aporte que ya es importante, que está entre los más altos de la región, está por encima del promedio de la OCDE, y en un país que tiene una dificultad estructural también para generar empleo. No nos olvidemos que a veces pensamos solo en la formalidad, pero también importa el desempleo, porque el desempleado no aporta, ¿no? Entonces, no parece una buena idea incrementar los impuestos al trabajo formal. A esto sumémosle, además, a lo que estoy mostrando en el gráfico, sumémosle aportes para la salud, que son importantes, ¿sí? Entonces, por supuesto que en la audiencia de dirigentes de empresa bien saben lo que son estos costos, y no parece deseable ir por este lado. Por supuesto que existe, esto es el régimen principal, y existen oportunidades que las voy a retomar al final para mejorar algunos problemas de excepciones a este régimen principal, de heterogeneidades, pero ciertamente esos problemas no van a mover la aguja de las grandes cuentas, que como les decía, las grandes cuentas fiscales es el motor de la reforma. Entonces, por el lado de la tasa de contribución, no hay gran margen para actuar. La proporción de aportantes, como decía Rodolfo, puede haber algún margen en el largo plazo para tratar de mejorar la proporción de mujeres que trabajan, que aportan. Ojalá podamos disminuir los niveles de desempleo, pero no es una palanca que una reforma de jubilación pueda mover de forma mecánica, automática. Entonces, creo que es más útil en términos analíticos pensarlo como algo que está bastante quieto en la proporción de aportantes. Y la tasa de contribución, también, si la descartamos como una gran herramienta de recaudación, nos queda que no hay demasiado para actuar por el lado de los ingresos del sistema. Entonces tenemos un sistema que ya necesita unos 6 puntos de impuesto, porque es la mitad que no se cubre. Y entonces, si no hay margen para aumentar los aportes, lo que va a pasar con este envejecimiento que genera 4 puntos extra de gasto, es que la sociedad uruguaya va a tener que poner más impuestos al sistema provisional si no se hace un ajuste. ¿Sí? Entonces, yo creo que es clave en este punto que realmente la discusión de la reforma del gasto provisional se vuelve una discusión sobre la fiscalidad global del país, y es necesario abrir la perspectiva y entender que justamente esa decisión de cuánto van a ser esas jubilaciones tiene que ver con dónde deciden los uruguayos poner sus impuestos, cuántos impuestos deciden recaudar, y por supuesto es algo que tiene que ver mucho con las preferencias políticas de cada uno y las preferencias de la sociedad, pero sí nos corresponde del lado técnico ubicar las cantidades que están en juego en términos fiscales, los montos que están en juego, para que esas discusiones que son legítimas que se dan sobre las preferencias de cada uno, no se hagan sobre una nube mágica, digamos, ¿no? Que se hagan realmente sobre la base de lo que son los números reales, ¿no? Entonces veamos un panorama muy rápido de cómo está entonces el tema de la fiscalidad global del país, porque otra reacción que puede venir cuando hay una propuesta de reforma que quiera reducir el gasto, que como les decía antes, creo que es lo fundamental, que es lo que hay que hacer, es, bueno, ¿y por qué entonces no aumentamos los impuestos en vez de reducir el gasto previsional? ¿No? Otro tipo de reacción. Bueno, veamos cómo estamos en este tema. Por un lado, un déficit estructural
2,7% del PIB en 2022, no muestra un margen para aumentarlo. En todo caso, habría que pensar en reducirlo a ese déficit, ¿no? Y al lado de los impuestos, nosotros en el reporte lo que hicimos fue comparar lo que recauda cada uno de los países de la región con lo que recaudan países similares, de PBI per cápita similar, de estructura productiva similar. Y la diferencia entre lo que recauda el país realmente y lo que recaudan ese grupo de comparación que uno puede construir ficticio de países similares, le llamamos espacio fiscal, ¿sí? De nuevo, si uno mira a la región, y cuando nosotros vamos a hacer este mismo análisis a Chile, a Colombia, a Panamá, decimos, señores, sí, usted tiene sus jubilados que no cobran pensión, no cobran jubilación, o cobran muy poco, bueno, va a tener que recaudar más impuestos para que esa gente esté mejor. Porque ahí se ve claramente que son países que recaudan muy poco de impuestos. Después todo un tema, cómo se hace eso, y no es un camino sencillo. Está la informalidad, pero bueno, esas son discusiones que damos en esos países. Enfocándonos en el caso de Uruguay, cuando hacemos esa comparación nos da que Uruguay recauda un punto más de impuestos con respecto a esa comparación. ¿Sí? ¿Quiere decir esto que no se pueda recaudar más en Uruguay de impuestos? No, para nada. Como les decía, eso también dependerá de las preferencias de cada uno y del juego político y la agregación de las preferencias de la sociedad uruguaya. Pero lo que sí muestra es que tampoco hay un gran margen para actuar acá, dado las magnitudes que les mencioné de cuáles son los impactos del envejecimiento. Y por último, para cerrar con el argumento, digamos, llamémosle macro fiscalista, la otra respuesta a alguien que diga, bueno, sí se puede recaudar impuestos, no me bajes el gasto futuro en jubilaciones, la otra respuesta es, ¿no le parece a usted que Uruguay tiene mejores finalidades a las que dedicar sus impuestos extra que pueda recaudar y, en vez de dedicarlo a las jubilaciones? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, solo veo algunos titulares de prensa, pero bueno, estas son cosas que están muy bien estudiadas, muy fundamentadas, ¿sí? La extensión que Uruguay tiene que hacer en educación, de universalización de las modalidades de tiempo extendido, no se pagan solas, es caro eso, tener a los niños todo el día, son más horas docentes, son centros nuevos, es caro, cuesta dinero. Tener una política de vivienda que haga que la gente no termine los asentamientos, y urbanizar los asentamientos, es caro, cuesta dinero. Y esa pirámide, esa escalera ahí, que es la pobreza por edades, justamente refleja la estructura de gasto social que ha tenido Uruguay y que tiene, y que esta reforma tiene la oportunidad de contribuir por lo menos si no a emparejar totalmente, un poco a hacerla menos pronunciada, ¿sí? La tasa de pobreza en los adultos mayores en Uruguay está en el 2%, y la tasa de pobreza en los niños y adolescentes, 0 a 14, está arriba del 16%. ¿Sí? Entonces, justamente, que estos hogares con niños no estén en una situación de pobreza de ingresos, también requiere recursos. Entonces, cuando la sociedad decide embarcarse en una reforma previsional que reduzca el gasto previsional a futuro, que es el fundamento de esta reforma, lo que está haciendo es posibilitar, en alguna medida, atender estas otras necesidades que requieren recursos importantes. Con esto entonces cierro lo que es el argumento principal de mi presentación, que es por qué es imprescindible la reforma de la seguridad social, porque hay un gasto público elevado, que va a ir en aumento, y que hay otras áreas que atender con ese potencial de gasto extra. Y quiero cerrar, usar 2-3 minutos más, si me permiten, para comentar también algunas cosas de las que Rodolfo ya habló, que son aspectos de eficiencia y equidad, que no son el fundamento de por qué estamos haciendo la reforma, pero que hay una oportunidad para abordar, y ciertamente muchos de esos ya están siendo abordados. ¿Sí? Nosotros cuando pensamos el
el desarrollo de la región, pensamos uno puede pensarlo en dos esquemas. Por un lado, aumentar la productividad, por otro lado, aumentar la equidad. Empecemos por el primero, la productividad. ¿Qué tiene que ver la seguridad social con la productividad? Bueno, cuando estamos hablando de un sistema que maneja 10, 11, 12 puntos del PIB en la economía, bueno, eso puede tener impacto en la asignación de recursos. Y en América Latina es un tema de primer orden, porque muchas veces los sistemas de seguridad social lo que hacen es castigar al trabajo asalariado y beneficiar relativamente al cuentapropismo o a la informalidad, ¿sí? Con regímenes especiales que hacen que a la hora de que uno compara para un cierto trabajador, digamos, de nivel medio o también de la cola baja la distribución de los salarios, compara cuánto paga ese trabajador si es asalariado y cuánto paga si es cuenta propia, bueno, ahí suele haber un desfasaje importante. Y si uno mira el problema de productividad de la región, buena parte del diagnóstico es que la región América Latina tiene un exceso de microempresas, de cuentapropismo y una falta de empresas grandes, ¿sí? Entonces es importante, en general es una cuestión de consenso en quienes trabajamos en desarrollo económico en la región. Este es un tema que hay que ir atacando con distintas medidas. No es solo un tema de seguridad social, pero es importante que la seguridad social no termine incentivando las formas o castigando el crecimiento del tamaño de las empresas. Y por último en este mismo ítem, muy microeconómico, están los incentivos a la formalidad, que también, por ejemplo, cuando decía Rodolfo, que cada peso cuente, quiere decir también que rinde ser formal, ¿sí? Hay una investigación muy buena de algunos colegas que muestra cómo en el régimen actual, el hecho de que solo cuentan los últimos 10 años por ejemplo, para configurar el causal, hace que las modalidades de cuenta de unipersonal antes de los 10 años aportan menos. ¿Sí? Y eso es de alguna forma una pérdida de recursos en el sistema y también que incide en la informalidad. Entonces todos son aspectos que hay oportunidad de abordar. El otro tema es que a los economistas en general nos gusta que si no hay buenas razones que impliquen que haya que hacer discriminaciones entre sectores, mejor que haya igualdad de reglas de juego, ¿sí? Entonces Uruguay tiene algunas heterogeneidades de aportes patronales de sectores que no siguen quizá esa regla, ¿sí? Y ojo que acá algunos son para arriba, otros son para abajo. Hay algunos lugares del sector público que pagan de más. Por eso es que decía antes, no se soluciona el tema necesariamente con recaudar. No va a necesariamente implicar una mayor recaudación esto. Y por último, también hay algunos impuestos en los regímenes paralelos que no son eficientes. Si bien este es un tema ya de menor relevancia comparado con sobre todo el tema del primer bullet, también es un tema que hay unos impuestos ahí que son difíciles de justificar. Y por último, ya cierro, en temas de equidad, también muchos de los temas los trabajó Rodolfo. Hoy, en el régimen actual, a la interna del BPS, esos impuestos que se dedican a subsidiar jubilaciones no están para nada bien focalizados. Y esto lo ha mostrado muy bien varios estudios de CIMBE. Los trabajadores de salarios altos reciben a veces más dinero en subsidios con respecto a lo que aportaron, comparado con trabajadores de salarios menores, ¿sí? Entonces aquí hay un margen para avanzar dentro de equidad del sistema previsional. Otro es este tema de equidad entre asalariados y no asalariados. Y por otro, por supuesto, el tema de entre sus sistemas, tanto el sistema público principal del BPS con los subsistemas de policías y militares, que allí hay inequidades también, y también con los sistemas privados de profesionales y bancarios. Con esto cierro, y cualquier cosa retomamos algún detalle en la etapa de preguntas. Agradezco de nuevo la invitación de AGDE y dejamos para la parte de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que es sumamente interesante esta mirada también de lo que está pasando fuera de nuestro país.
Y bueno, lo primero, y para ya también retomar uno de los temas que planteaste ahí, bueno, ya sabemos que hay que ser extremadamente creativos para poder lograr no aumentar los impuestos y tener una mayor monto de jubilación, ¿no? O sea, entonces hay algo que apuntaría capaz a eso, y quería saber cuál era tu punto de vista. Nosotros vimos que en la reforma, incluso también lo recomendó la Comisión, se habla de un retiro parcial flexible, ¿no? Donde la Comisión establecía que a efectos de obtener lo mejor de vidas más extensas, se recomienda un conjunto de medidas que habiliten, que conforme su preferencia, a las personas que puedan compatibilizar trabajo y jubilación, ya sea mediante una redefinición de retiro parcial o mediante la habilitación del cúmulo de trabajo y jubilación. O sea que esto es como la pregunta es, ¿qué experiencia hay de estos sistemas a nivel internacional? Y si tú crees que esto puede tener algún impacto en la generación de nuevos puestos de trabajo, el hecho de poder continuar trabajando y parcialmente. Bien, este creo que es un ejemplo, el tema de habilitar estas modalidades de trabajo y jubilación, digamos, estas modalidades mixtas, personas mayores puedan seguir trabajando. Creo que es un ejemplo de lo que decía al principio, de cómo el anteproyecto de reforma incorpora buenas prácticas a nivel internacional, en ese sentido actualiza el diseño del sistema uruguayo a lo que son buenas prácticas. Y creo que es algo favorable, es un aspecto positivo, que ayuda desde el punto de vista de lo fiscal, ayuda también desde el punto de vista de los incentivos a la formalidad. Pero, volviendo al tema de la solución al problema fiscal, digamos, global al que me refería, mi lectura es que no son medidas que realmente vayan a mover la aguja realmente en lo que se necesita cuando estamos hablando, como les decía, de en 50 años, 4 o 5 puntos del PIB que están en juego, ¿sí? Son medidas que son buenas, pero que, bueno, que al final, en esto que decía de no caer en el pensamiento mágico, que a veces se cae, decir, bueno, porque no vamos a aumentar la edad mínima porque lo vamos a solucionar con, bueno, habilitando a que la gente trabaje o creativamente. Mi impresión es que no hay mucho margen. Cuando uno habla realmente de los números grandes, no hay mucho margen para soluciones, digamos, cosméticas menores, ¿sí? Y realmente hay que hablar de reducir ese gasto en jubilaciones, y bueno, y ahí hay que hacer justamente medidas gruesas. Bueno, muchas gracias. Así que debemos seguir siendo creativos en cuanto a la forma de lograr este objetivo, porque sin duda, y hay varias preguntas que vienen sobre el tema de si habrá o no mayores aportes. Es verdad, tú también lo abordaste. Creo que no tenemos que seguir pensando en seguir pagando más impuestos, sino cómo generamos mayores ingresos, cómo generamos mayores fuentes de trabajo, con emprendimientos, o también cómo logramos ser más eficientes, que es una de las cosas que vos planteaste, y que digo que es un camino que también requiere de mucha creatividad, y creo que el mundo va hacia ahí. Bueno, acá tengo otra pregunta, y esto va para Rodolfo, para el doctor Rodolfo Saldain, que lo están felicitando por la exposición. También felicitamos a Alves, por supuesto. Y dice así: si bien está en el borde del tema el sistema de cuidados actual, modelo de gasto estatal asistencialista puro, podría tomar las lecciones aprendidas del Plan CAIF, programa con participación multiinstitucional y social comprometida. ¿Cuál es su opinión? Porque a mí me llamó también extremadamente la atención lo que tú dijiste de que hay un 5% en el caso de los cuidados adultos mayores de participación, y que se ha llegado a una cobertura como del 40%
de los niños en estas últimas, digamos, décadas. O sea que, ¿cuál es tu opinión con respecto a cómo lograr y si es posible? Bien, muchas gracias, Rosario. Antes de ir a la pregunta, esta última, un breve comentario sobre la anterior. En el chat puse el link a un estudio que se hizo en el marco de los trabajos de la comisión, de la economista Graciela San Román, ella es catedrática de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales, sobre los impactos en el empleo de los cambios en edades jubilatorias. Es un poco en línea con lo que había sido la anterior pregunta a Guillermo. Yendo a esta, creo que sí. Creo que la experiencia del CAIF, del plan CAIF, es una experiencia espectacular por dos órdenes de asunto. Primero, es una experiencia que nació a partir de la primera administración a la vuelta de la democracia, el gobierno del doctor Sanguinetti, en la primera administración del doctor Sanguinetti, ministro de Trabajo en aquel momento, Hugo Fernández Feingold, y con cambios se ha mantenido desde entonces hasta hoy. Es decir, ha pasado por todas las administraciones y creo que allí, como elemento fuerte a destacar, es que ese plan realmente es una especie de caso de éxito, diríamos, de política de Estado. Es decir, porque, bueno, ha tenido variaciones, pero se ha mantenido hasta hoy y logra un impacto realmente relevante a nivel de la sociedad en general. Segundo punto, su modalidad de actuación con involucramiento del Estado, de la sociedad civil organizada y de también, digamos, las instituciones especializadas del Estado, tipo el INAU, ANEP en alguna medida, y financiamiento público y mucho rol de las asociaciones civiles que son las que gestionan estos CAIF. Creo que allí hay un elemento bien importante a tomar como ejemplo y creo que es un caso, digamos, yo casi que me atrevo a decir, caso de éxito de una política pública destinada a la promoción de la primera infancia fundamentalmente. Bueno, y antes de contestar, fuiste a un tema que me genera, digamos, una pregunta, ¿no? En lugar de, digamos, me da pie a una de las preguntas que tengo, ¿no? Que en lugar de proponer un cambio en las edades jubilatorias, ¿ustedes no pensaron en lograr este mismo objetivo de diferir el retiro, pero mediante incentivos? O sea, esto de que tanto decimos, digamos, de que sea más libre y voluntario, y no, que incluso creo que nuestra experiencia marca es que la gente, y también está en el trabajo de ustedes, no se retira porque no está esperando llegar a los 60 para retirarse, no es lo que muestran los números, sino efectivamente la gente sigue trabajando un poco más. Entonces, creo que si ese trabajar un poco más se incentiva, quizás dé la libertad que la gente sí, cuando tiene algún motivo especial, lo haga, y la que no, no. Entonces, te pido si puedes ampliar sobre este aspecto. Claro, es decir, ese es un tema, es decir, para los decisores políticos, plantearles que es posible lograr el objetivo de vidas laborales más extensas a través de incentivos es música en los oídos de los políticos, porque si hay una decisión que no quieren tomar es precisamente un cambio normativo en ese sentido. No hay ningún caso de éxito en el mundo en el cual se logre este objetivo solo con incentivos. Los incentivos cuentan, no es que sean irrelevantes, pero el cambio normativo es también imprescindible. De las 60 y pico de reformas que se han hecho en los últimos 20 años, no hay ninguno que no haya incluido un cambio normativo de alguna manera. Incluso la reforma sueca, por ejemplo, que es uno de los paradigmas
que suelen verse, que estableció un sistema de cuentas nocionales, que es algo así como un sistema de capitalización virtual, y que por lo tanto es muy parecido al sistema de AFAP nuestra. Se suponía que las personas tenían un incentivo muy grande para diferir el retiro. Sin embargo, con vigencia a partir del 2021 o del 2020, no recuerdo bien, se cambió las edades mínimas de acceso también. Es decir, los incentivos cuentan. De hecho, en el anteproyecto hay dos tipos de incentivos que son importantes para diferir el retiro, pero los cambios normativos, realmente la experiencia internacional indica que son absolutamente imprescindibles también. Los dos incentivos que están planteados son, primero, que vamos a un cálculo de la jubilación a partir de un concepto de tasa de beneficio por cada año aportado. Ese es un concepto relativamente nuevo para nosotros, muy usual en otras latitudes, donde esa tasa varía, es decir, el resultado global varía por la cantidad de años de trabajo, pero la tasa en sí varía actuarialmente por el diferimiento de la edad jubilatoria. No es la misma la tasa a los 65 que la tasa a los 66 o a los 67. Ese incentivo puede que en algún momento opere, pero hoy los que ya hemos tenido en experiencia durante 25 años no modificaron la edad promedio. La edad promedio cuando la reforma del 95 era aproximadamente 63 y hoy sigue siendo aproximadamente 63 años. Por lo tanto, el cambio normativo ha sido un requisito fundamental y es central en todos los procesos de reforma. Y acá tengo otra preguntita que ya te la sumo ahí, me preguntan si el cambio en la edad jubilatoria podría implicar mayores dificultades de empleo para los jóvenes, sabiendo que la creación de puestos de trabajo y el incremento en los puestos y en los trabajadores no es un ratio que Uruguay haya ido muy bien en los últimos tiempos. Hay que seguir siendo creativos, como digo. Capaz que esto es un tema más económico y capaz que allí Guillermo también Claro. puede hacer su aporte. Veo que ya levanta la mano. Lo tenía ahí en el vértice entre el economista y el doctor. Igual tengo a nosotros nos preocupó realmente el tema ese, naturalmente, porque tenemos guarismos de desempleo juvenil muy fuertes, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con capacitación. Porque, por ejemplo, mi valoración del desempleo cero en el sector tecnológico es todo lo contrario de buena. Creo que es la prueba del fracaso de nuestro sistema educativo y de formación de los jóvenes. Porque desde hace años tenemos desempleo cero. Me parece espectacular que haya, digamos, un gran impulso de los sectores de tecnologías de la información en el país. Pero nuestro sistema educativo no ha acompasado ese desarrollo. Allí hay gigantescas oportunidades de empleo, pero nuestra gente joven probablemente no tenga la capacidad totalmente necesaria para esos puestos. Pero te decía, en la comisión nosotros, digamos, obviamente esa preocupación estaba, y allí en ese documento que yo compartí en el chat de la doctora San Román, es uno de los puntos que le pedimos que estudiara, y ella pone el énfasis en lo que llama la falacia del número fijo de puestos de trabajo. Es que es la creencia de que para que haya un nuevo empleo debe salir alguien del mercado de trabajo. Por el contrario, si bien no hay estudios que sean 100% concluyentes, porque eso depende de infinidad de factores, la mayor parte de los estudios parecerían inclinarse incluso por lo contrario, que un mayor nivel de actividad de las personas mayores genera dinamismo económico que facilita el empleo de las personas más jóvenes. Pero remito en todo caso a la lectura de ese trabajo de la doctora San Román. Muchas gracias. Bueno, le vamos a... Rosario, solo para complementar y reforzar lo que decía Rodolfo, y él citaba el estudio de Graciela San Román, pero es una idea fundamental, en general, entre los economistas, evitar esa falacia de que los
de que los empleos están fijos. Entonces, si alguien los toma, otro los pierde, ¿no? Entonces, tenemos un empleo fijo. Si un adulto mayor va a estar un año más empleado, entonces quiere decir que un joven está un año menos empleado. Ese tipo de razonamiento, la evidencia apunta a que no existe. No existe en la realidad, ¿sí? Y como dice Rodolfo, los empleos son dinámicos y a veces puede darse el signo contrario. Es muy similar a la discusión que se da sobre el impacto de los robots, ¿no? Y la robotización y el cambio tecnológico. Esta idea que entonces, si una máquina hace lo que hacía antes un trabajador, entonces el trabajador se queda desocupado. Bueno, no, porque es posible que esa nueva tecnología también genere nuevos puestos de trabajo en otros sectores y otro tipo de demanda laboral. Entonces, para sintetizar, esa lógica de que hay un conjunto de empleos fijos en general no se ajusta. En todo caso, lo que aquí recomendamos desde la economía es, cuando se introducen este tipo de modificaciones, se puede ir monitoreando, se puede ir evaluando lo que suceda en el caso concreto en Uruguay en los próximos años. Nada de esto es para siempre, hay cosas que se pueden ir ajustando, y para eso está bueno justamente ir estudiando, ir evaluando, ir aprendiendo también de cómo va a ir reaccionando la economía uruguaya frente a esto, pero antes de hacerlo, porque hay que actuar, lo que sí estamos claros es que esa lógica de que hay un número de puestos fijos no necesariamente aplica. Yo creo que es una muy buena noticia, bueno, y una mirada muy optimista, y además creo que la historia lo ha mostrado con todos los cambios tecnológicos que hubo. No hablo desde la cuarta revolución industrial, desde antes, y vemos que los puestos de trabajo no han bajado, sino que han seguido aumentando. O sea que en realidad siempre surge algo, pero genera nuevas oportunidades. Rosario, ¿me dejas agregar algo en eso? Claro que sí. Creo que la prueba absoluta de esto que estábamos comentando recién es la revolución silenciosa en el mercado laboral que ha sido la incorporación de la mujer en los últimos 50 años. Es decir, si ha habido un crecimiento de mano de obra, digamos, claramente ha sido la incorporación de la mujer. Y sin embargo, eso no ha significado un desplazamiento masivo de la ocupación de los hombres, sino que, por el contrario, ha sido un cambio muy importante, con enormes implicaciones, pero que precisamente no ha desplazado mano de obra masculina en número, bueno, significativo. Sí, yo me quedo con esto último, pero no lo voy a ampliar, con otras implicaciones, ¿no?, que también afectan al sistema seguramente. Pero sí, es como tú dices. Entonces, voy un poquito ahora a preguntarle al economista, que ya me lo dirigiste un poquito la pregunta para ahí, y viene del chat, y es: los problemas fiscales hacen que sí o sí se tenga que bajar el gasto, y tampoco hay posibilidad de incrementar ingresos vía nuevos impuestos. Conclusión: hay que bajar el gasto en pensiones y jubilaciones, es decir, menores niveles de jubilación. La solución, si entendí bien, es generar incentivos a la formalización y al trabajo asalariado. ¿Qué tipo de incentivos usted daría? Eso viene para Guillermo Alves. Y para Rodolfo también, se lo quiere complementar con gusto. Bien, gracias ahí a Roberto Horta por la pregunta. Yo le respondí ahí en el chat. Va en dos partes la respuesta. Por un lado, como quise argumentar en mi exposición, yo creo que la solución es bajar el gasto. No hay otra solución sustantiva, ¿sí? Bajar el gasto futuro en jubilaciones y pensiones respecto a lo que sería el gasto si no hiciéramos una reforma, ¿sí? Contener ese aumento de 3-4 puntos del PIB que se proyecta, bueno, contenerlo, disminuirlo, ¿sí? Se puede discutir un punto más, un punto menos, pero esa es la solución. Y justamente mi argumentación va en el sentido de que no hay márgenes alternativos que logren solucionar la magnitud fiscal del problema. Esta es la primera parte de la solución. Para mí va por ahí, no hay soluciones alternativas. Respecto a lo que plantea de los incentivos a la formalidad, el no desincentivar
la creación de empleo asalariado. Esos son aspectos que son importantes y yo los coloqué en el momento de mi presentación que hablaba de los desafíos de eficiencia y de productividad de la economía uruguaya. ¿Sí? Es importante, lo que nos va a dar, lo fundamental que nos va a dar mayores jubilaciones en 50 años es realmente si la economía puede alcanzar mayores niveles de productividad. ¿Sí? Entonces, y esa productividad requiere empresas dinámicas, requiere trabajo asalariado, requiere empresas grandes, requiere formalidad, entre muchas otras cosas. Sería otra charla que también en su momento hemos dado sobre, bueno, cuáles son los desafíos de la productividad en Uruguay. No voy a cargar las tintas sobre el sistema de jubilaciones porque no es lo único ni lo central, pero bueno, sí en algunas partes toca el tema de la productividad. Entonces, en ese sentido, por ese lado importa el tema de los incentivos a la formalidad, el incentivo a los asalariados. Rinde también, puede rendir en términos de a una recaudación extra, pero no va a solucionar el problema fundamental. Y en cuanto a las herramientas, ya lo mencionábamos antes, el tema, por ejemplo, de hacer depender el monto de la jubilación de toda la vida trabajada, y no solo de los últimos años, y hacer los ajustes paramétricos de forma de que cada año trabajado efectivamente signifique una mayor jubilación. Eso es lo que incentiva entonces siempre a la formalidad, a que si haya más aportes, haya más jubilación. Bueno, esas son cuestiones que ayudan desde el punto de vista de la formalidad, ayuda levemente también desde el punto de vista de las cuentas del sistema, y las soluciones vienen por ese lado, ¿no? Cuando se hacen los cálculos de la jubilación, que se tengan en cuenta, ahí parafraseando a lo que decía Rodolfo, que cada peso aportado cuente para la jubilación, ¿no? Y ese es un tema que no siempre es sencillo de lograr, porque también hay jubilaciones mínimas, hay restricciones, pero hay que tender hacia ahí como principio, para que estén los incentivos a aportar. Bueno, muy bien. Simplemente nos queda, ya estamos en tiempo, pero me gustaría brevemente, hay una pregunta que creo que es como, que está bueno formularla, que es general, y la hacemos breve, y vamos cerrando para respetar el tiempo de todos. Dice así: ¿qué beneficios tiene para las empresas y a los empresarios esta reforma jubilatoria, especialmente para las micro y pequeñas empresas? Y después, hablando un poquito de los incentivos, ¿cuáles serían? Pregunta, ¿qué incentivos además se incluyen en la reforma, ¿no?, para fomentar la formalización de las empresas? No sé quién lo quiere abordar rápido. Y bueno, vamos a tratar de dar una respuesta a esa pregunta. La reforma no tiene como objetivo central la formalización de empresas. Es decir, tiene los objetivos que de alguna manera yo resumía y que con bastante precisión destacaba también Guillermo en cuanto a lo que es nivel de gasto, ¿verdad? Ese es como que el objetivo, el resultado esperado central, básicamente es esto, ¿verdad? Es decir, cambiar un poco lo que es la orientación que está teniendo bueno, intenté poner la gráfica ahí, pero se me fue. La orientación del gasto, y que en materia de déficit estamos yendo hacia 4 o 5 puntos del PIB como déficit consolidado del sistema estatal previsional, BPS más militar más policial, y la idea es estabilizarlo en un nivel bastante menor. Ahora, la formalización de las empresas tienen incentivos que van por otros lados del sistema tributario, ¿sí? Y que acá lo que sí hay, diríamos, como elemento coadyuvante, ¿sí?, es el diseño de un sistema donde todo año aportado va a ser relevante, ¿sí?, el objetivo de que cada peso aportado cuente, pero no hay, digamos, un incentivo específico a la formalización, y si hubiera alguna idea al respecto, con mucho gusto creo que valdría la pena analizarla, pero no hay una idea que esté por fuera de lo que es el sistema tributario general, ¿verdad?
Sí, solo para complementar lo que decía Rodolfo, también totalmente de acuerdo que no es el objetivo principal, pero sí creo que si bien no es el objetivo de la reforma, yo creo que hay cuestiones que están incluidas en el anteproyecto, al menos que ayudan, o por lo menos no son negativas para las finalidades de la formalidad. Como decíamos antes, esto de que todo peso cuente, todo peso aportado cuente, ayuda a la formalidad. El tema de no optar por aumentar más aportes, que podría ser otro camino, también ayuda, digamos, lo que se decide no hacer, digamos, ¿no? Entonces son cuestiones que por ese lado yo creo que sí están y sí van a colaborar con los incentivos a la formalidad. Bueno, muchísimas gracias entonces. Esperamos que, dando ya cierre, esperamos que este conversatorio contribuya también al objetivo de estar preparados para un diálogo, un trabajo en conjunto que nos lleve hacia un país que sea, como siempre se fue planteando, que sea más productivo, que aumente su PBI, pues siendo así, si lo logramos, vamos a poder tener prestaciones sociales mejores, más justas, jubilaciones, y además lo que todos deseamos, con menores aportes de empresas, colaboradores y el Estado. También aprovecho para invitarlos a participar de un panel sobre el futuro del trabajo, que haremos el 28 de este mes, con especialistas del Banco Mundial, equipos consultores, el gobierno y las empresas. Muchas gracias Rodolfo Saldain y Guillermo Alves por ilustrarnos en el día de hoy sobre este tema tan relevante para el país. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la invitación, saludo a todos, buen día. Muchas gracias.